Un saludo a todos y a todas. A continuación presentaremos nuestra ponencia llamada La pregunta, estrategia pedagógica que, generada a partir de ambientes de confianza, favorece el aprendizaje, escrito por Manuela Ávila y Valeria Zamora. El proyecto de investigación surge a partir de que si bien hay un ambiente pedagógico favorable en el Colegio Nazaret de Tuluá para que se generen preguntas por parte de estudiantes y docentes, las que son planteadas por parte del docente en sus clases no posibilitan un aprendizaje crítico y constructivo. En este sentido, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los tipos de pregunta que, generada a partir de ambientes de confianza, favorecen el aprendizaje en los estudiantes de grado sexto del Colegio Nazaret en Tuluá, Valle del Cauca, cuyo objetivo es analizar cuáles son los tipos de preguntas que cumplen con la función de estrategia pedagógica y de qué manera los ambientes de confianza favorecen el aprendizaje en los estudiantes de grado sexto del Colegio Nazaret en Tuluá, Valle del Cauca. Nuestro marco teórico. Empezamos con relaciones didácticas, en donde Foundes en 1987 señala que hoy la enseñanza, el saber es respuesta y no pregunta. ¿Esto qué quiere decir? Que las relaciones didácticas son aquellas relaciones que se desarrollan entre el docente y los estudiantes en el contexto del aula de clase en cuanto a sujetos y no objetos. Y la calidad de estas relaciones influyen en gran medida en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite una interacción, un diálogo y una mediación pedagógica. Tenemos la pregunta. Para Frey, la educación debe surgir a partir de un diálogo permanente con otras y otros. Según esto, la importancia de la pregunta en el aula nace de la pedagogía de la pregunta y una educación basada en el diálogo. Además, la pregunta es naturalmente un detonador de la curiosidad y la voluntad de aprendizaje. Por último, tenemos los ambientes de confianza. El ambiente hace referencia a aquello que sucede dentro del entorno físico del aula, por lo que Telles afirma que hay que aprovechar cada espacio directo e indirectamente para permitir las interacciones entre los alumnos y los maestros, ya que este debe actuar como un mediador entre las experiencias de los alumnos y los saberes que habrá de construir. Nuestro diseño metodológico. Empezamos con el paradigma histórico hermenéutico. Es pertinente debido a que facilita, por medio de la observación no participante, ahondar en los significados y sentidos que se construyen en el aula de clase en relación con el problema de investigación planteado. El enfoque cualitativo fue escogido debido a que mediante este se reconocen y describen las acciones y los lenguajes que permitan detectar las preguntas que cumplen con la función de estrategia pedagógica y la manera en que los ambientes de confianza favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos la etnografía virtual escolar. Esta nos permitió escribir sobre la realidad social por medio de la observación no participativa y así interpretar las particularidades que encontramos para plantear de manera pertinente las categorías emergentes. Y por último, la observación no participativa, aplicada a través del diario de campo como instrumento. Esto nos permitió identificar las relaciones didáctica docente-estudiante que posibilitan los ambientes de confianza, al tiempo que nos posibilitó conocer las preguntas que se plantean en el aula y su incidencia en los aprendizajes. El análisis de la información recolectada lo dividimos en tres fases. Primero, establecimos categorías emergentes según las cuales se pudiera clasificar cada una de las preguntas registradas en las matrices del diario de campo. Posteriormente, triangulamos estas categorías con las categorías a priorísticas, que son relaciones didácticas, la pregunta y ambiente de confianza. De esto obtuvimos una interpretación total que nos permitió finalmente dividir las tipologías de preguntas entre aquellas que favorecen los aprendizajes y aquellas que no lo favorecen. Primero que todo, como resultado general, la gran mayoría de preguntas registradas en los diarios de campo no promueven el pensamiento crítico. No obstante, al triangularlas con las categorías a priorísticas, pudimos concluir que sí favorecen el aprendizaje al contribuir a la formación de ambientes de confianza que brindan al estudiante la libertad de expresarse, preguntar y equivocarse. Además, fortalecen la relación entre docente y estudiantes, que de igual forma conlleva la construcción de sentido colaborativa que directamente favorece el aprendizaje. Entonces, los tipos de pregunta que favorecen el aprendizaje son personal, reflexiva, para despertar curiosidad, para relacionar, de socialización de la actividad, de justificación, de verificación de la comprensión, cognitiva, emocional, de opinión, hipotética y propedéutica. Y los tipos de pregunta que no favorecen el aprendizaje son participación pasiva, retórica para recuperar la atención y meta audiovisual. Por último, dos grandes conclusiones de nuestra investigación son que la meta de confianza y la pregunta son elementos que deben estar presentes en el aula y se interrelacionan.
Si bien pueden existir el uno sin el otro, su influencia en el aprendizaje y el pensamiento crítico se vería incompleta. Es decir, la construcción de un ambiente de confianza es vital para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero de poco sirve que haya una relación horizontal y cercana entre docente y estudiantes si no se aprovecha este entorno seguro para estimular el pensamiento crítico por medio del planteamiento de preguntas que invitan al estudiante a reflexionar, analizar e incluso plantear sus propias preguntas que conlleven a una visión del mundo más crítica que favorezca no solo su aprendizaje, sino los demás aspectos de su vida. Es por esto que el docente tiene el desafío de estimular y guiar el proceso de pensamiento crítico en el aula, por medio de preguntas que generen comprensión, análisis, argumentación y propuesta de cambio. Esto, por supuesto, en medio de un ambiente de confianza que permita la libertad de pensamiento, expresión y un diálogo activo y enriquecedor tanto para el docente como para los estudiantes. Gracias por su atención.